Vale, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, tanto compañeros, alumnos, profesores, que estáis aquí un poco para la presentación de este libro que hemos querido hacer para la universidad con el título El profesional del siglo XXI, herramientas de comunicación y aprendizaje para el éxito laboral. Para mí es un placer estar hoy aquí y compartirlo con todos vosotros, ¿no? Porque verdaderamente se ha hecho con mucho cariño verdaderamente para cada uno de vosotros, ¿vale? Me gustaría, vamos a hacer, si os parece, os voy a dar unas directrices generales sobre el libro y después voy a dar paso a cada uno de mis compañeros, que son los autores de cada uno de los capítulos, ¿vale? A mí me conocéis y después vais a conocer a ellos, ¿vale? Más intuitivamente de su capítulo a cada uno de ellos. Os voy a comentar por qué tenéis que leeros este libro, además de porque tengáis que hacer un trabajo y tengáis una prueba de conocimientos en enero, ¿vale? Además de eso, ¿por qué deberíais de leerlo? Fijaos, yo creo que con esto os voy a convencer. Cuando cada uno de los profesores hablamos de una temática en concreto, vosotros buscáis libros o artículos de investigación sobre esa área temática en concreto. Es decir, tenemos que hacer un trabajo de comunicación no verbal. Vale, pues os vais a un libro de comunicación no verbal. Tenemos que hacer un trabajo sobre inteligencia emocional. Os vais a un libro de inteligencia emocional. ¿Sabéis qué es lo bueno que tiene este libro? Que en este pequeño espacio de 7 capítulos hemos concentrado las áreas temáticas más relevantes casi en las habilidades sociales y comunicativas. ¿Vale? Habilidades, marca personal, metodologías activas, el éxito en el trabajo, currículum. O sea, en muy poquito tenéis verdaderamente casi que 7 libros, ¿vale? Por eso yo considero que es uno de los mejores libros que ahora mismo podéis encontrar en el mercado. Si ahora mismo buscáis estas temáticas, os tenéis que comprar 7 libros, ¿vale? Por eso yo creo que verdaderamente es uno de los valores añadidos que tiene este libro. No hay en el mercado ahora mismo un libro que hable de estas 7 casi habilidades y competencias, ¿vale?, para poder trabajarlas. Y yo creo que eso es un buen valor añadido. Primer capítulo, el mío, ¿vale? Es verdad que yo os he metido mucha batuta en las clases sobre habilidades sociales, habilidades comunicativas. Soy muy pesada con la comunicación no verbal y sabéis que casi el 90-95% de los malentendidos muchas veces es por una mala comunicación, ¿vale? Y lo sabéis. Entonces, de ahí un poco mi insistencia de hablar de 2 técnicas súper importantes a la hora de saber comunicarnos. Como uno es Rubén, una técnica de comunicación importante, la escucha activa, muy bien, ¿vale? Como es una de las técnicas, la escucha activa, que no la voy a repetir, pero sí que es verdad que versa sobre cómo poder entender a los demás y cómo poder transmitirles. Y Rafael, otra de las técnicas, el feedback, muy bien. Feedback o retroalimentación, ¿vale? Porque es verdad que como palabras las podríamos definir, pero como técnicas de comunicación son diferentes. Y de verdad, de corazón os digo que el día de mañana, en vuestra carrera profesional, lo que os van a pedir son habilidades sociales y comunicativas, ¿vale? Por supuesto, os van a pedir los títulos de formación que estáis consiguiendo en esta universidad, el enriquecimiento de las charlas, las actividades que hacemos, todo eso es súper importante, pero os van a pedir habilidades sociales y comunicativas, ¿vale? Y espero que durante el transcurso y este libro os puedan ayudar pues, a afianzaros un poquito más, ¿vale? Si os parece, os voy a dar paso al siguiente capítulo, al siguiente autor, que es Manuel Primo, que os va a hablar sobre marca personal, que también es una de las necesidades que vais a tener que hacer en estos momentos para saber venderos. ¿De acuerdo? Buenos días. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Vale. Buenos días y en primer lugar quiero agradecer a mis compañeros que hayan contado conmigo para este libro y que ha sido un placer trabajar con ellos. Y bueno, mi capítulo habla sobre marca personal y, bueno, mucho ruido. Y en este sentido, pues es un capítulo que aconseja cómo desarrollar vuestra marca personal. Sobre todo en hacer un autoanálisis de quién soy, un análisis de cómo soy, en qué destaco
y sobre todo cómo plasmar todo esto en una forma de llegar al resto de gente, como puede ser empresas, compañeros o colaboraciones. En este caso, una de las cosas que yo he puesto en el libro es un proceso de autoanálisis, y para que incluso cómo hacer el autoanálisis en base a personas que os conocen, amigos, compañeros, vuestros profesores, familiares, que os pueden dar una visión de vuestro yo público, y luego también un autoanálisis de cómo soy yo internamente. Hago mucho énfasis en cómo hacer un buen currículum. El currículum que me preguntáis en clase, Manuel, ¿cómo se hace un currículum? Pues hay muchos errores que repetís continuamente que hay que evitar. El currículum es un documento que tiene que plasmar aquellos aspectos de vuestro perfil duro, el perfil que podéis demostrar a través de certificados y de experiencia. Luego, en la entrevista, cuando lleguéis a la entrevista, podréis hablar de vuestro perfil competencial. En el currículum solamente se tiene que aparecer aspectos relativos a aquello que yo puedo demostrar documentalmente. Redes sociales, muy importante para empezar a hacer publicidad nuestra, de aquello que queremos que conozcan, muy importante, Facebook, LinkedIn, Instagram, ¿no?, que todos conocéis muy bien, pero también mucho cuidado porque es una herramienta que puede en el futuro ir en vuestra contra. Hay que trabajarlo con mucho cuidado, hay que ser muy específico con lo que planteo, sobre todo en vuestra época, que sois futuros profesionales, que vuestro red social sea un documento limpio que hable bien de vosotros, ¿vale? Bien, y en general sería aquello que os va a venir bien para hacer un diseño de vuestra marca personal para que seáis personas deseables en el entorno profesional. Pues nada, espero que os guste el capítulo y que os venga muy bien para vuestro futuro. Muchas gracias. Bueno, es verdad que ha sido culpa mía, pero es verdad que Manuel no le he presentado casi debidamente, y cuando le escuchaba hablar es verdad que Manuel, con la trayectoria que tiene como director de recursos humanos en tantos años en varias empresas y doctor en empresa y con una tesis sobre burnout, y bueno, la verdad es que su carrera es envidiable. Entonces, es verdad que tiene tanta experiencia hablar de marca personal porque es que lo ha vivido, ¿vale? Siguiente capítulo 3, neurocomunicación consciente, transpersonal y mindfulness, de el doctor catedrático don José Jesús Vargas Delgado. Es verdad que José también lleva una trayectoria muy grande en esta universidad. Aparte de ser catedrático, es verdad que lleva aquí muchísimos años de profesor. También es profesional fuera de la empresa en el campo de mindfulness. O sea, en ese sentido tiene también un área de experting muy buena, no solo a nivel de profesor, sino también en el área de la empresa, ¿no?, como empresario. Muy bien, muchas gracias, Marta. Bueno, bienvenidos todos. Es un placer, de verdad, estar aquí, y además es un placer compartir con todos vosotros esta presentación del libro, que me hace mucha ilusión. Y además, siempre que lo presentamos, aprendo muchísimo de cada intervención, y desde luego es un auténtico regalo. Y además, bueno, poderlo presentar en nuestra casa, que al final en la universidad, en este entorno tan agradable, yo creo que desde luego es algo me siento muy agradecido. Bueno, mi libro, esto es como vengo a hablar de mi libro, mi capítulo tiene que ver con la neurocomunicación y con mindfulness. Parte de la inteligencia transpersonal. Desde hace muchos años hemos analizado la inteligencia desde una perspectiva muy racional, y desde hace unos últimos años se ha empezado a plantear la inteligencia desde una perspectiva bueno, un poco más abierta. Dentro de esa línea está todo el proceso de la inteligencia transpersonal, que tiene que ver con la capacidad de interconectar contigo, es decir, de tener una especie de conexión, de estar muy presente, y eso nos permite llevar un mensaje mucho más lúcido. De ahí la importancia de mindfulness. Ahora, desde hace unos años, bueno, pues se habla de mindfulness desde muchas perspectivas. Al final es la capacidad para estar presente. Ahora, por ejemplo, cada uno de los que estamos aquí tenemos una pantalla en nuestra mente, como una pantalla de cine, y tenemos contenidos, como si fuera una propia película. Va a depender de, bueno, pues nuestro nivel de presencia, lo que nos preocupe del pasado, lo que nos preocupe que vamos a hacer después, lo que nos preocupe en Navidades, para que ese mensaje que se proyecte en nuestra pantalla sea lúcidamente conectado con el momento presente.
¿Por qué es esto tan importante en el momento en el que comunicamos? Porque hace que el mensaje sea deliberadamente elegido por nosotros. Pensamos que en piloto automático, bueno, podemos funcionar. Conducimos en piloto automático, nos duchamos en piloto automático, casi todo lo hacemos de una manera prácticamente automática y motora. Incluso respiramos en piloto automático. No prestamos atención a elementos que aparentemente requieren muy poca inteligencia a priori, como es simplemente respirar o simplemente caminar o simplemente elegir qué te vas a poner. Pues fijaros, si ahí es importante mantener una presencia plena, imaginemos en el momento en el que estamos comunicando. El permitirte conectar con el cuerpo, conectar con tu respiración, y a partir de ahí hemos analizado qué impacto tiene en el momento en el que emitimos un mensaje. Por ejemplo, no es lo mismo emitir un mensaje cuando estamos inhalando que cuando estamos exhalando. Y aparentemente lo hemos hecho durante toda nuestra vida exactamente igual. Incluso cuando estamos escuchando, no es lo mismo escuchar desde la exhalación que desde la inhalación. Cambia nuestro impacto y cambia también nuestra manera de interactuar con el exterior. Bueno, pues todo esto tiene mucho que ver con lo que analizamos dentro de Mindfulness. No me gusta plantearlo como una técnica, sino que es más un estado de ser, un estado de interactuar con nuestra vida cotidiana, y eso es vital en el proceso comunicativo. A partir de ahí hay una segunda técnica que desarrollamos dentro del libro, que es la técnica del paseo del orador, que es una técnica para no tener que utilizar ningún tipo de material cuando estamos hablando en público. Es decir, creamos una especie de itinerario mental y que además no lo he inventado yo, esto se inventó ya, lo inventó Simón de Fies en el siglo V a.C., se inventó una técnica para poder hablar durante horas sin papel. Lo que hemos hecho en el libro y en esta última investigación es aplicarlo no a escenarios, como lo aplicó Simón, sino a nuestro propio cuerpo. Es decir, ahora yo estoy hablando con vosotros y estoy repasando mentalmente diferentes partes del cuerpo para ir contando todo lo que realmente me interesa transmitir. Si lo tuviéramos en un papel, pues obviamente perdemos presencia. Si lo dejamos en una memoria lineal, pues probablemente también haya cosas que se nos puedan olvidar. Así que el interconectar con nuestro cuerpo a través de una especie de recorrido, pues nos ayuda desde esa perspectiva. Esa es la segunda parte que analizamos dentro del libro. Y la tercera tiene que ver con la mirada. Algo que también lo hacemos de manera automática. Parpadeamos de manera automática, miramos arriba, abajo también de manera automática, escuchamos y cuando miramos a una persona también lo hacemos, bueno, pues en función de una serie de ítems, incluso lo justificamos en nuestra propia personalidad. Decimos, bueno, es que a mí me cuesta mirar a los ojos. Y como en toda mi familia ha tenido ese perfil, pues justamente yo lo he heredado y tengo que continuar con esa especie de ítem. Bueno, pues si tomamos conciencia de la importancia que tiene hacia dónde miramos, en qué momento, cuándo emitimos un mensaje y cuándo lo recibimos, conseguimos que nuestro mensaje sea todavía mucho más presente y sabiendo que además tiene un impacto. Hemos desarrollado en el libro 33 tipos de mirada. No es para que la memoricemos ni mucho menos, porque yo siempre intento evitar la memoria y potenciar más la atención, pero tomar conciencia es como una mesa de mezclas y poco a poco vamos probando, pues a lo mejor pruebo este canal y veo qué impacto tiene cuando estoy comunicando algo, o pruebo este otro canal y a lo mejor cuando estoy escuchando me puede impactar más o menos. Es una cuestión experiencial. Cuando empezamos a conducir todo nos parece un mundo y pensamos que no vamos a ser conscientes de todos los procesos, pues cuando incorporamos todo ello es una manera de ir poco a poco, sin memorizarlo, incorporándolo en nuestro cuerpo. Y bueno, podría continuar, pero no me quiero alargar demasiado porque si no me enrollo y muchas gracias a todos por vuestra presencia. Es interesante lo de la mirada, no sé, es curioso leerlo, ¿eh? Yo cuando leí el capítulo, la verdad es que me encantó. Esa parte de, en función de cómo miremos y demás, ¿no? Hacia dónde rige nuestro pensamiento y, no sé, me pareció súper interesante. El siguiente capítulo es Empleabilidad en la pospandemia del COVID-19, por el doctor Luis López Fraile. Luis es verdad que ha gestionado durante bastantes años como director el Gabinete de Orientación al Empleo. Es verdad que a su vez, por supuesto, ha sido profesor en esta casa, sigue siendo profesor en esta casa. Además ha hecho también varios artículos muy interesantes de investigación, yo por lo menos me he leído alguno.
Y además, no solo la trayectoria que tiene como profesor, también es doctor en el área de comunicación, o sea que verdaderamente también tiene un perfil a nivel empresarial por todos los contactos y por todas las gestiones que se gestionaron en el Gabinete de Orientación al Empleo hacia los alumnos, y también, lógicamente, como labor de profesor y doctor y demás, o sea que también su experiencia es muy notable. Voy a dar paso. Muchas gracias, Marta. Bueno, lo primero, igual que mis compañeros, daros las gracias por estar aquí, porque aparte de que Marta os lo haya pedido, pues que estéis aquí escuchándonos, pues es un placer. Sobre todo porque este libro lo hemos hecho no pensando en nosotros, sino lo hemos hecho pensando en vosotros. Entonces, sois nuestro público, sois nuestros estudiantes y para nosotros es un trabajo específicamente diseñado para ayudaros, porque creo que cuando venís a la universidad o cuando habéis elegido esta universidad, lo habéis hecho pensando en quién os podía ayudar más y mejor para aumentar vuestra empleabilidad futura. Es decir, aquí no venís a pasar el rato, no venís a pasar 4 años de vuestra vida, a conocer gente, que también. Aquí básicamente venimos a encontrar trabajo en el futuro, ¿no? Y esta es la forma de conseguirlo, estudiando, aprendiendo un montón de competencias y habilidades y desarrollándonos como futuros profesionales. Entonces, este libro va en general como una herramienta de ayuda para que consigáis eso. Particularmente, yo me dedico a la empleabilidad, al área de recursos humanos y comunicación. Mi trayectoria profesional ha ido basculando un poco entre esas dos áreas, ¿no? Entonces, ahora soy, desde hace ya bastantes años, casi 12, soy el responsable de prácticas y empleabilidad de la facultad, con lo cual todos pasaréis por mis manos a la hora de encontrar empresas donde hacer y desarrollar vuestras prácticas académicas y las curriculares y las extracurriculares también. Por tanto, mi capítulo no podía ir de otra cosa que no fuera de empleabilidad. Y qué mejor que hacerlo relacionándola con pues la pandemia esta que nos ha atizado a todos, ¿no? Y que nos ha vuelto un poco locos y nos ha dejado descolocados con respecto a cómo teníamos que afrontar nuestra salida al mercado laboral. Y lo que he intentado es daros unos tips para ayudaros en ese proceso que seguro os va a tocar, porque la revolución que ha supuesto la pandemia en la empleabilidad y en cómo salimos al mercado y en cómo se afrontan los puestos de trabajo va a ser, yo creo que ya definitiva y ha venido para quedarse. Por ejemplo, el teletrabajo, ¿no? Como herramienta, aprender a trabajar en virtual, en remoto, en teletrabajo. Eso es una cuestión que, aunque las prácticas queremos que las desarrolléis en las empresas, porque la experiencia vital de estar yendo a un sitio físico a trabajar no es lo mismo que hacerlo desde vuestra casa, pero a futuro, cuando ya estéis trabajando en alguna empresa ya fuera de la universidad, cuando ya estéis trabajando con un contrato de trabajo laboral, seguramente os toque vivir la experiencia del teletrabajo, por ejemplo, como nueva fórmula laboral. Y en este capítulo os intento dar algunas claves sobre cómo afrontar este proceso de cambio y de adaptación. También he intentado, o por lo menos ese ha sido mi interés, daros algunas claves sobre cómo aumentar vuestra empleabilidad futura. Y no solamente la empleabilidad se define como la capacidad de ser contratado, básicamente, ¿no? No solamente de la capacidad o el aumento de la capacidad de ser contratado, sino también que esos trabajos en los que os seáis contratados sean de buena calidad, bien remunerados y con cierta pues calidad. Entendemos por calidad que estéis trabajando en aquel área para el que os habéis estado preparando, porque si estáis preparando para trabajar en comunicación audiovisual y acabáis trabajando en algo que no tiene nada que ver, pues hemos perdido un poco ese foco, ¿no? Entonces, daros una serie de tips y de consejos que complementan lo que han hecho todos mis compañeros para focalizarlo en cuanto a empleabilidad, pues cómo afrontar entrevistas de trabajo, cómo elaborar un buen currículum, cómo ir a una entrevista de selección, que es un proceso muy entrenable, y cómo afrontarlo con ciertas garantías. Pequeños trucos que nosotros ya sabemos porque lo hemos vivido muchos años en el mundo de la empresa. Yo he sido director de recursos humanos, igual que Manuel, y ya hemos vivido muy de cerca cuáles son los procesos de selección, en qué nos fijamos en los candidatos, y eso es lo que os hemos intentado transmitir, o por lo menos yo en este capítulo, para que sepáis qué es lo que van a vigilar de vosotros cuando os sentéis frente a un seleccionador, ¿no? Y luego, sobre todo, pensando en que este capítulo os ofrezca una ventaja competitiva con respecto al resto de estudiantes
pues que no lean este libro o que no sean nuestros alumnos, ¿no? Esa ventaja competitiva que tenéis por estudiar aquí con nosotros y no en otra universidad. Al fin y al cabo, lo que pretendemos siempre es que aumente vuestra empleabilidad porque es el objetivo final, ¿no? Que encontréis buenos trabajos, bien remunerados, con seguridad, que os hagan felices, porque el trabajo es una actividad vital y, por tanto, tenéis que encontrar también la felicidad en ella. Y lo que hemos intentado mis compañeros, y yo en concreto, es focalizarla ahí. Y, bueno, refiriéndome un poco más a la pospandemia, porque es algo que nos ha afectado y seguramente es algo que todavía no estamos interiorizando y que no aplicamos al conocimiento, ¿no? de cómo la empleabilidad se tiene que adaptar a lo que ha resultado de todo este proceso de la pandemia. Espero simplemente que os sea, sobre todo, muy útil, se lee muy fácilmente, es un capítulo muy cortito y se lee muy fácilmente porque va muy a saco, ¿no? De dar las claves que más os interesan y bueno, pues nada, espero que os guste y daros las gracias otra vez por haber estado aquí. ¿Vale? Muchas gracias, Luis. Yo la verdad es que no quería decir lo de coordinador de prácticas por si acaso. No sé. No quería meterme en ese embolado, no sea que después vengan a por ti, ¿no? Pero sí, es verdad. Nuestro siguiente capítulo no está la autora, no puede estar, estaba fuera trabajando, ¿vale? Algunos sí que la conocéis porque es María Nieto López Villalón. El capítulo dice así: los procesos de selección y engagement, que es un término ahora súper de moda y conocido en las empresas. Sí que es verdad que algunos estuvisteis trabajando en la Semana de la Ciencia, ¿os acordáis? Y realizamos una actividad, por aquí estuvisteis, recuerdo también muchas caras, de personas, Iria también estaba, y la gente de segundo también de CRIMI, algunos también participasteis. Y bueno, fue una actividad muy interesante porque verdaderamente lo que hizo es explicar qué es el engagement y verdaderamente poner la contrapuesta en una empresa de los trabajadores que quieren conseguir cierto tipo de criterios o acciones a nivel laboral y la parte de recursos humanos o a esperas de convencer por qué deberían de mejorar ese tipo de condiciones laborales. Me parece interesante. Pero lo que me parece más interesante, que es verdad que ella actualmente es técnico de selección en una Big Four, en KPMG. Ella hace los procesos de selección y nos cuenta en este capítulo cómo recluta a la gente. O sea, esto de escribir un correo electrónico a recursos humanos a ver si me llaman, no. Ella nos comenta cómo hace para captar a la gente. El tener LinkedIn totalmente actualizado, cómo ponerlo y de qué manera. O sea, me parece que en estos momentos es una buena propuesta para que todo el mundo revise sus redes sociales, que quite lo que quizás no esté diciendo lo mejor de uno mismo y que pueda ampliar verdaderamente ese tipo de valores y fortalezas que tenéis todos vosotros, que son muchas, ¿vale? El siguiente capítulo denomina así: la empresa, un agente necesario e imprescindible en los procesos de aprendizaje profesional a lo largo de la vida, por Bonifacio Pedraza López. Bonifacio es verdad que tiene una gran trayectoria académica como técnico de formación y empleo en Fundae. También es profesor, lógicamente, también es profesor y además en formación en FOL, en formación de orientación laboral. También tiene ese gran experting que yo valoro tanto de las personas, que está a nivel de empresa y también, por supuesto, a nivel de profesor, porque son verdaderamente estos bagajes que saben ver la doble perspectiva muchas veces. Bueno, pues buenos días. Como en cualquier grado universitario, hay asignaturas que son troncales y que son imprescindibles, y hay otras que son optativas, ¿de acuerdo? Pues en este libro hay 7 capítulos. 6 son obligatorios leerlos, ¿vale? Y hay uno que, bueno, pues que puede ser optativo, que es este, ¿vale? Entonces yo voy a intentar explicarlo bien, por si en algún momento decidís que 7 capítulos es mucho y decidís dejar uno que no vais a leer. Si dejáis alguno, ¿de acuerdo? Los otros son obligatorios para leer. ¿Entendido? ¿Sí? Bueno, en este capítulo yo como que he intentado pues como definir 3 ámbitos que en el momento actual, pues querámoslo o no,
pues tenemos que convivir con estos ámbitos. El primero de ellos es un poco cuáles son las tendencias que en el contexto actual pues están definiendo nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra forma de actuar en el contexto. Estas tendencias, pues una de ellas, yo creo que ya la han comentado, y es el tema de las tecnologías, pues que ahora ya no se puede vivir ni trabajar sin imbuirnos de alguna manera en estas técnicas o en estas aplicaciones que son lo que vienen marcadas por la tecnología y que definen la digitalización, etcétera y tal. Y otra de ellas pues sería el que no nos queda más remedio que construir o crear sociedades o ecosistemas sostenibles. No parece ser que en este momento podamos prescindir de lo que se denomina sostenibilidad. ¿Todo eso a qué nos lleva? Pues a que se generan brechas entre quien tiene más competencias o quien tiene más recursos, más herramientas para vivir con tecnología, quien está siendo más afectado pues, por todos esos cambios que se están produciendo, sobre todo muchos de ellos por el tema energético, por el tema del cambio climático, y todo esto, pues esas brechas lo que hace es que la gente nos movamos y se producen flujos migratorios, la mayoría de ellos producidos por la desigualdad. Algunos de ellos porque efectivamente vas a algún sitio, te encuentras con alguien que te apetece vivir con esa persona y dices, pues me muevo. Pero fundamentalmente por lo que se producen son porque hay desigualdades y la gente nos movemos hacia entornos donde pues sean pues, entornos más amables y podamos vivir mejor. ¿Todo esto qué hace? Pues que tengamos que adquirir en este momento una serie de habilidades y una serie de competencias que nos permitan vivir y trabajar en estos entornos. Y no podemos prescindir de ello. Para ello hay una serie de habilidades que son obligatorias para todo el mundo y que son esas habilidades que llaman, o competencias que llaman claves y que se adquieren fundamentalmente en los sistemas educativos obligatorios. De ahí tenemos que salir todo el mundo pues, con estas competencias que denominan claves y que son obligadas para todo el mundo. Aparte, ya os han comentado que hay otra serie de competencias que también aparecen como obligatorias. Todas esas competencias que nos hacen crecer personalmente, madurar personalmente, enfrentarnos como personas pues a todo eso que la sociedad o que nuestra propia vida nos exige y que entran dentro del ámbito emocional, que entran dentro del propio crecimiento, etc. Y otras habilidades que son de ámbito más social. Otras habilidades pues, son más lingüísticas, como pueden ser pues, el aprendizaje de idiomas, etcétera, tal. Y hay otras habilidades que son que no son obligatorias para todo el mundo deberíamos tener competencias profesionales, ¿no? Como planteaba Luis, de cara a que podamos ser empleables y no solamente lleguemos a conseguir un trabajo, sino que nos mantengamos en él. Con lo cual tenemos que ser empleables y también sostenibles en esa empleabilidad. Tendremos que estar continuamente actualizando esa empleabilidad para que no solamente hayamos llegado a esa supuesta empresa o a ese supuesto ecosistema laboral, sino que nos podamos mantener en él. Entonces, tendremos que ver cuáles son esas habilidades, esas competencias profesionales que más van con nosotros, con vosotros y con vosotras. Parece ser que está el tema de la criminología, ¿no? Según dicen, que es el que parece ser que os entusiasma o que en el que queréis conseguir esa empleabilidad profesional. Bueno, pues yo os deseo mucho éxito y ojalá que seáis empleables y que consigáis empresas donde podáis desempeñar esas competencias. ¿Cómo adquirir, que sería la otra parte, cómo adquirir estas competencias? Pues parece ser que no nos queda más remedio que proponer un sistema o sistemas de aprendizaje a lo largo de la vida, donde podamos adquirir esas competencias y mantenerlas actualizadas. Y para eso llegamos al título, que es las empresas son imprescindibles. Yo supongo que vosotros y vosotras estáis a la espera de que Luis os asigne, no sé si él os asigna o que os derive hacia una empresa donde podáis realizar esas prácticas profesionales, porque es donde vais a encontrar realidad de eso para lo que os estáis formando, ¿no? Ojalá que las prácticas que desarrolléis pues sean
gratas, os permitan ver que efectivamente ese es vuestro campo profesional y os permitan también, como en esas empresas, adquirir todas esas competencias que muchas veces es complicado o no es tan fácil adquirirlas en el entorno educativo como es este entorno universitario. Perdonad que haya dedicado un poquito más de tiempo, simplemente era para que os quedara claro y que después, pues ya está, si no queréis leerlo, pues ya por lo menos os vayáis con esta idea. Doy paso al siguiente y... No, el libro hay que leerlo y entero. No nos podemos dejar ningún capítulo. Y además a mí me parece importante, yo que vengo del área también de formación y orientación al empleo, no sé, me parece tan importante que verdaderamente tengamos constancia de algunas cosas que están pasando en las empresas, ¿vale? Sí, coordinador, a Luis no le fusiléis, porque en CRIMI estará Yanire o estará Aida como coordinadora de prácticas, así que no le fusiléis en ese sentido. Del libro, lo que queráis, ¿vale? Pero en las prácticas es verdad que tenemos a dos profesionales profesoras en el departamento de CRIMI que gestionan las prácticas, ¿no? Bueno, os queda un poquito porque estáis en primero, ¿no? Pero no viene mal saber cierto tipo de acciones, de verdad, que os esperan casi a la vuelta, porque cuando os queráis dar cuenta vais a estar ya haciendo las prácticas, ¿vale? Voy a dar paso al último capítulo. Metodologías de éxito en entornos de aprendizaje para la empresa del siglo XXI, por la doctora Susana Sousa Santos. Susana, es verdad que, fijaos, lo que me gusta de este perfil es que ella viene del área de finanzas, pero en un momento dado yo creo que los años de docencia la dicen, ¿aprende el alumno? ¿De qué manera aprende? ¿Verdaderamente mis clases son efectivas para que ellos consigan casi los conocimientos necesarios para poder implantarlos al día de mañana? Entonces se centra en metodologías activas de aprendizaje para poder implementar dentro del aula y hacer que verdaderamente los alumnos no estén en clase sentando o calentando una silla, como yo os digo muchas veces, sino para verdaderamente retener contenidos, ¿vale? Muy bien, pues no sé si me puedo levantar, si es posible, porque yo me siento más cómoda, más cerca vuestro. Me gustaría un poco, muy rápidamente, explicar mi trayectoria. Yo empecé en el mercado financiero, trabajaba en la bolsa, en banca de inversión, después pasé a varias agencias de valores. Pero bueno, en un momento dado se cruza en mi camino la educación y ya pues me quedo enamorada para siempre de la educación y no puedo hacer nada más. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, pues que desde entonces hasta hoy la eterna pregunta es ¿cómo puedo ayudar al alumno? Y eso me ha hecho pensar en muchas cosas a lo largo de 20 y tantos años en universidad pública, privada, en empresas. ¿Cómo puedo ayudar al alumno? ¿Cómo podemos ayudar al alumno? La verdad es que voy a empezar por el final de toda mi investigación y esto me ha llevado a Londres a hacer una formación de 3 años en técnica Alexander, que es una técnica que básicamente se plantea cómo nos usamos a nosotros mismos, cómo nos sentamos, cómo trabajamos en el ordenador, cómo hablamos, cómo usamos la voz. Y bueno, pues es una técnica, esta sí que es una técnica que trata de entrenar los mecanismos psicofísicos que funcionan en el acto de aprender. Esto es una frase un poco rara, pero es que no hay otra forma de decirlo, porque mientras yo hablo, está mi cabeza en marcha, está mi cuerpo en marcha y está todo el mundo en marcha. Sin que yo me dé cuenta, están todos en proceso mientras estoy hablando con vosotros. Si me puedo atrever a hablaros o no, a miraros o no, pero está todo el mundo trabajando. Y bueno, pues la técnica, que ahora no la voy a explicar, que tiene 2 elementos muy importantes. Uno es inhibir, parar para poder dirigir, para poder elegir. Es decir, yo paro y ahora decido. Parar quiere decir que ahora mismo veo cómo me miran estas personas que están delante de mí, pero pienso en dónde estoy yo. Y también pienso en mi cuello, en liberarlo, bueno, una serie de cosas que, como digo, no voy a explicar. Parar para poder elegir, parar para poder elegir. Y mi capítulo está redactado desde ahí.
Empiezo contando que me encargan un capítulo, que me vengo arriba pensando que quiero contar muchas cosas, que quiero contar toda mi experiencia en muchos años, pero que de repente pues decido irme a desayunar. Estaba en Sevilla, hacía un sol maravilloso y me voy a desayunar. Y es ese acto de parar el que hace que de repente diga, ahí va, si lo que quiero explicar, la dificultad de hacer un capítulo, lo complejo que es, acertaré, tendrá relevancia lo que yo escriba, será un capítulo de tantos. Eso activaba dentro de mí, seré capaz, no seré capaz, mis habilidades, activaba muchas cosas tener que hacer una tarea. Y de repente dije, anda, pero si esto es lo que le pasa al alumno cada vez que le decimos que haga algo. Cualquier cosa, incluso lo que habéis escuchado aquí. Nosotros os decimos, cread vuestra marca, etcétera, 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 ¿no? Bien, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Desde dónde lo vas a hacer? Se activan una serie de mecanismos psicofísicos dentro de ti. Bien, pues pensé, es lo mismo. Ah, sí, pues entonces voy a redactar mi capítulo desde ahí. Y desde ahí está redactado. La siguiente parte importante, y bueno, y al final, el consejo final obviamente es que os informéis de lo que es la técnica, para mí es algo potentísimo. Yo me gradúo en febrero, estoy a punto de acabar mi formación, que la he hecho entre Londres y Madrid, y bueno, hablo de ella al final. Lo suyo es buscarse un instructor, y hay una asociación española de profesores para el que viva en Sevilla o viva donde sea, siempre hay profesores por todas partes para recibir esto. Pero además de eso, bueno, pues he abordado lo que sé de metodologías y lo resumo muy rápido porque la verdad, además de tener experiencia en proyectos de investigación, en Challenge-Based Learning, en Flip Classroom, en un montón de cosas que buscamos los profesores para ver cómo hacerlo mejor, la verdad es que mi conclusión final, es que tenemos que escucharos porque vosotros ahora sois diferentes y nos dais la pauta de lo que podemos hacer. Yo he estado hace nada en un congreso internacional donde hemos estado unos 600 profesores, un congreso de educación, y la conclusión de prácticamente todo el mundo era tenemos que cambiar con el alumno, tenemos que cambiar. Seguro que alguno está de acuerdo conmigo y claro, yo no tengo vuestros años. ¿Cómo cambio yo si no tengo vuestros años? Pues no me queda otra que escuchar, ¿no? Y no me queda otra que ver lo que tengo delante y que el alumno, y eso es lo que me está ayudando a mí en la actualidad, que sigo siendo profesora, es escucharle, porque él me dice, no, por ahí no, Susana, por ahí sí, Susana, por aquí yo trabajaría muchísimo, por aquí no, esto no me interesa. Entonces, bueno, que nos ayudéis, aprovecho para meter el spot publicitario de que nos ayudéis, que os deis cuenta de que las clases no las construimos los profesores, las construís vosotros, o sea, las construimos juntos. Y esto es tan importante, tan importante que al final, cuando acabe la carrera, a los profesores los recordaréis con cariño o no, os olvidaréis o no, pero seguiréis con vosotros mismos, seguiréis teniendo que ir a una entrevista de trabajo, seguiréis necesitando tener soporte personal. Y para eso, para estar soportado, para estar sostenido, para que yo ahora mismo, mientras hablo, que estoy nerviosa porque estoy en un público y yo me pongo nerviosa, ¿no? Entonces, para poder estar aquí y dar lo mejor de mí, tengo que estar con Susana, no hay otra vía. Y me pueden contar muchas cosas, pero al final yo tengo que estar aquí, que es un poco también lo que nos apuntaban antes, ¿no? Con estar presente. Luego hay distintas formas de conseguir esto. Pero no os olvidéis de vosotros mismos, porque al final vosotros sois lo que merece la pena. Y ese es mi resumen. Ahí tenéis, si queréis ver el capítulo, por ahí andará. Bueno, en el libro, mejor dicho. Muchísimas gracias. Yo no sé si nos van a mirar con cariño. A mí por lo menos, no sé, ¿no? Pero sí, aprender seguro que aprenden algo, pero que nos miren con cariño. Vamos a pasar, si queréis, a una serie de preguntas o dudas que tengáis o que queráis hacernos. A mí hay una pregunta que me remarca Susana, que me parece interesante, la de ¿tenemos que cambiar? O sea, simplemente tener la respuesta quizás a esa pregunta sería importante, ¿no? También una cuestión más. Como habéis visto, en cada uno de los capítulos se trabaja mucho a nivel intrapersonal, ¿vale? Que es una de las acciones que yo os he comentado en clase, de que había que trabajar más con nosotros mismos
que a nivel interpersonal quizás las habilidades sociales y la empatía las manejamos, pero que a nivel intra a veces nos conocemos poco. Creo que también es una autorreflexión interesante de leer también todos los capítulos para poder trabajar más sobre uno mismo. Además, todos los capítulos tienen la parte final, al finalizar el capítulo, tenéis consejos útiles o consejos a seguir, ¿vale? Que también me parece muy interesante, ¿vale? Pasamos a la ronda de cuestiones, a ver si nos quieren decir algo. ¿Sí? Vale. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? ¿Tenemos que cambiar? ¿No tenemos que cambiar? Comentarnos algo. ¿No tenemos que cambiar? Antonella, ¿por qué? No. ¿Que no quieres hablar? Ah, que era que no. ¿Quién quiere comentarnos? ¿Tenemos que cambiar o no? Venga, Iria. Yo sí creo que a lo largo que pasa el tiempo sí se debería cambiar, pero también creo que debería cambiar el estudiante, el profesor y el sistema educativo en general. No solamente creo que deberíamos poner el peso en los profesores, porque ellos nos están dando las clases siguiendo unas bases que les dan. Tampoco podemos ponerle todo el peso a ellos y más centrarnos más en el sistema educativo en general y ver que a lo largo que pasa el tiempo pues podemos modificarlo para que los estudiantes pues maximicen el paso por sus estudios y puedan salir mejor. María, yo sé que te estabas leyendo el libro o que habías empezado a leer el libro, ¿vale? ¿Es verdad lo que dice Iria? ¿Deberíamos cambiar solo profesores? No, quizás también el sistema educativo en general. Abordamos ahí una gran área, ¿eh? Sistema educativo general. ¿Y los alumnos también deberían? ¿En qué sentido tiene que cambiar un alumno? No sé. María, ¿puedes comentarnos, cambiamos sí o no? ¿Por qué? ¿O cuál es tu concepción o tu pretexto a la hora? ¿O quieres comentarle algo a algún autor en concreto? Te habías empezado a leer el libro. Te prometo que no habrá represalias de tus comentarios. Que solo me he leído tu capítulo, entonces no puedo leer mucho más. Y que básicamente pienso igual que ella, pero... ¿Sí que se escucha? Que pienso igual que ella, pero la verdad es que es difícil cambiar el sistema educativo entero. Entonces, poco a poco pues podemos ir cambiando pequeñas cosas, tanto profesores como alumnos, para poder llegar a más lejos. Pero es difícil. Sí. Bueno, yo opino también un poco como María, o sea, es complicado, pero también siento que es inevitable el cambio y nosotros nos sentimos, tenemos la obligación de adaptarnos a los cambios que surgen un poco para no anticuarnos, porque el cambio es algo natural, es algo que es inevitable, por lo que yo creo que tanto como los profesores, los alumnos, el sistema educativo en general, pues tenemos esa obligación, ¿no?, de adaptarnos a las circunstancias actuales. Pero bueno. El ser humano tiende a ser contrario al cambio, o sea, nos encantan las rutinas. El ser humano es un animal de costumbres, entonces cuando nos sacan de nuestro día a día y de nuestras rutinas nos sentimos incómodos por naturaleza, ¿eh? El ser humano, una forma de buscar su seguridad es en las rutinas. Entonces, el universo se empeña y creedme que por más que os aferréis al no cambio, el universo se empeña en el cambio. O sea, es inevitable y es mucho mejor que sigáis la corriente del río, que os intentéis mantener en la orilla firmes y aguantéis el agua que os pega, porque al final la corriente os llevará. Entonces, el cambio es fundamental. Hay un libro que está muy bien que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso?, que no sé si alguno lo habréis leído, que es una fábula sobre cómo debemos adaptarnos y que el que se adapta al cambio nunca se queda rezagado. Entonces, en vez de resistirnos al cambio, tenemos que intentar identificar el cambio y adaptarnos a él. Y no pelear para, no, yo quiero... Nos pasa igual, ¿no? Incluso nos hemos cambiado de coche y te da pena cambiar de coche. Oh, mi coche, te vas a comprar uno mejor, pero incluso hasta para eso el ser humano es reacio, ¿no? Pero no, hay que adaptarse al cambio. Y cuando en la vida muchas veces hay cosas que no controlas, tú estás tan bien con tu pareja, estás súper feliz y de repente le pillas que te está poniendo los cuernos. Y no has hecho nada para que el cambio te venga, pero el cambio te viene. Lo que no puedes hacer es, te perdono o no, vamos a mirarla. Pues a lo mejor el cambio te obliga a
separarte de esa persona. Y nos pasa con los amigos, nos pasa en el trabajo, intentamos aferrarnos a una empresa y siempre vivimos como asustados y a lo mejor lo que tenemos que es adaptarnos al cambio, ver por dónde va la corriente y sumarnos a ella, ¿no? Pero mejor que resistirnos. O sea que muy bueno lo que has dicho, que no sé cómo te llamas, Sebastián, muy bueno, y que tengáis todos interiorizado que el cambio es fundamental y que hay que asumirlo, es muy importante, que lo tengáis asumido eso. No sé si me funciona a mí, la verdad es que no sé. Ya. Bueno, no sé, como sea. ¿Sí? ¿Activamos esto mejor? Lo que me digáis. ¿Cómo hacemos? Sí, habla. A ver, sí, me oís, ¿no? Vale. No, yo quería preguntar, porque, o sea, me encanta, ¿no, Sebastián, lo que estáis diciendo y en general lo que estáis diciendo todos, pero vamos a, bueno, si me lo permitís, a mojarnos un poquito más y si quisierais que hubiera un cambio, un ejemplo, da igual, no tenemos que decir el megacambio de la vida. Nosotros estamos en el aula, el sistema educativo es el que es. ¿Qué se os ocurriría soñar, no? Es decir, pues a mí una clase me gustaría, vamos a soñar, o sea, por ejemplo, y poned algún ejemplo, solo para que los que estamos en el otro lado animemos a las instituciones en las que estamos, animemos a los alumnos con los que estamos a ir hacia adelante. O no sé si esto es estoy pidiendo demasiado, ¿eh? Todas las acciones y propuestas serán recogidas para asignaturas del segundo semestre. Yo tengo una pregunta, pero para el tema de mindfulness. ¿Cuál es la diferencia entre, porque hay una técnica de mindfulness que es mirar la superficie, o sea, como si estuvieras en el fondo de una pileta, y dejar pasar los pensamientos para estar enfocado? Pero ¿cuál es la diferencia con reprimir lo que la mente o el cuerpo, o sea, cuando uno siente esas sensaciones, que siente el cuerpo, que por ahí no quiere estar en el lugar, cuando uno se siente hiperactivo o tiene que mantener el foco en el aula, por ejemplo, que se quiere. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la calma y la tensión y la represión de esas emociones, de esos estímulos? Esa es mi pregunta, es una pregunta. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Pues encantado. Bueno, para resumirlo, piensa como dos vías del tren, donde en una vía está la lucidez y en otra vía está la calma. Y esas dos vías, si te pasas de cada una de ellas, entras en un territorio incómodo. Cuando una persona es demasiado lúcido, es una persona que tiene una mente muy inquieta. Seguramente conoces en tu entorno gente que tiene como una hiperactividad y es que tiene mucha lucidez. Por el otro polo está la calma, que es fantástica, pero si te pasas de esa línea, encuentras personas que tienen tanta calma que les falta energía. Entonces es como el otro polo. Desde Mindfulness, ¿qué hacemos? Rescatar lo mejor de la calma y lo mejor de la lucidez para entrar en un punto de presencia, pero serena. Cuando hacemos una técnica como la que tú dices de observación, entramos en ese punto, es decir, de un nivel de presencia, pero manteniendo nuestra mente en estado de calma. Y tiene mucho que ver con lo que decía Luis sobre la impermanencia, sobre el cambio. Como al cuerpo no le gusta el cambio, pues se resiste, y cuanto más te resiste, más persiste. Y eso sucede, por ejemplo, en el dolor. Cuando tenemos un dolor, el hermano mayor del dolor es el sufrimiento, que es una manera de reprimir el dolor. Es decir, yo tengo un dolor que es X, cuando le sumas el sufrimiento es X más, muchísimo más. De hecho, sufrimos más por la parte del sufrimiento que por el dolor. Y ahí hay represión, porque estoy reprimiéndome. Es decir, estoy pensando lo peor que me puede pasar, o esta tensión que tengo aquí, estoy intentando contraer mi pierna, o incluso con un dolor emocional, me aferro, el aferramiento, todo eso es reprimir y acotar ese pensamiento. Con la mente sucede igual. La mente le encanta apegarse a determinados elementos mentales. Entonces, cuando decimos vamos a mantener la mente en blanco no se puede mantener. Simplemente lo que hacemos es dar un paso atrás para observar todo lo que sucede.
y cuando aparezca una especie de aferramiento y represión, pues tratad de soltar. Y para esto hay muchas técnicas en las que de alguna forma conectamos con la vulnerabilidad. Cuando salimos aquí a hablar en público es muy normal que aparezca el aferramiento, porque te tensas, tu cuerpo se tensa, porque tensas sobre lo que vas a contar, ahí te estás aferrando, te estás apegando a algo que te mantiene en la tierra. Por eso tiene mucho que ver con la supervivencia, con la parte más primitiva. Así que hay un momento importante donde debemos conectar con la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es una muy buena llave para soltar y permitir que aparezca y que vayan pasando esos pensamientos. Bueno, no sé si me he enrollado mucho, pero por lo menos para que podamos ver las claves de ese punto. Bueno, a ver, la zona de confort siempre está vinculada con la propia pantalla. Es decir, tú puedes ver tu película pegada a la pantalla, porque necesitas estar tocando los personajes, lo que te sucede. Salir de la zona de confort es dar 2 o 3 pasos y observar lo que te sucede desde primera, segunda, quinta fila, incluso desde la antesala, porque eso hace que no te aferres y eso hace también que no te identifiques con cualquier cuestión, porque al final los pensamientos, los sucesos, los fenómenos cognitivos van a ir pasando. Entonces, lo que tú transmites o que traduces como zona de confort es tratar de desidentificarme de todo ello. Porque si no se produce, bueno, pues ese punto de aferramiento y hay mucha lucha y hay dolor y todo eso va aumentando. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. No me quedo... Aplaudir si queréis. Aplaudir. No me quiero quedar sin algún tipo de propuesta asemejable a materias que tengáis en el segundo semestre de cómo podemos hacer una clase diferente de la que a veces habitualmente tenéis, donde yo muchas veces pienso, ¿dónde estará este alumno que no está aquí? ¿Vale? ¿Cómo podemos hacer algo diferente en el aula, ¿no? Pues verdaderamente para captar más algo, no sé, lo que se os ocurra, algo. Sí, algo, no sé, lo primero que se te pasa por la cabeza. ¿Qué podemos hacer diferente en el aula? Sí, nosotros, sí, ¿Para qué? Mira, por ahí tengo para que verdaderamente poder captar tu atención dentro del aula. Mira, ahí hay una persona que... Sí. No, pero puedes dar propuesta, ¿eh? Habla tú y luego le pasas. Da una propuesta. Pues, a ver, yo creo que en tu caso no es necesario, porque... ¿Me dejáis dar mi opinión o no? Porque, en plan, hace muchas actividades para que participemos, por lo tanto no es solo una clase en la que tú hablas y nosotros escuchamos, sino que nos sentimos parte de la clase. Entonces yo creo que ese método de realizar tantas prácticas, por así decirlo, en la clase para los alumnos, pues nos sirve para aprendernos las cosas mejor y tener los conceptos más claros. Y nada, eso. Más prácticas o más actividades. Para tener en cuenta a todos los alumnos en clase, más prácticas, actividades, casi a nivel experiencial, yo diría, ¿no? O sea, grupales, que participéis en clase, ¿qué tal? ¿Me permites un minuto, Antonella, que voy para atrás, que habían levantado y luego voy contigo? ¿Vale? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo no tengo clase con ninguno de ustedes, soy de periodismo, pero algo que yo, siendo una persona que se distrae muchísimo en clase siempre, a mí lo que me ayuda mucho es hacer las actividades, como mencionaba el chico. ¿Ah? Rafael. Y bueno, eso, siempre hacer actividades que sean pues bastante dinámicas en grupo o lo que sea, es lo que a mí me ayuda mucho a concentrarme y aprender lo que pues estoy viendo, más que una charla tras charla tras charla, porque no es una sola clase, sino que tenemos varias clases al día, entonces eso es lo que a mí me ayuda por lo menos. Y bueno, eso. Exacto. Sí. Sí, sí. Menos discurso y más actividades. Que son entretenidas las charlas, pero ya después... O sea, más charlas pero entretenidas. Exacto. No, que hable, Vamos sí, y sí. luego te paso. Hola. Yo creo que podría como ayudar a los alumnos en general como... perdón. A enseñar como los diferentes temas que tenemos por, no sé, por unidad o por curso,
de diferentes maneras, ya que hay personas que estudian, aprenden fotográficamente, otros que aprenden leyendo, otros que aprenden visualmente. Entonces, si vamos como en algunos temas enseñándolo de manera en que puede favorecer a algunos, van aprendiendo no solo de la manera que aprenden más, sino que así pueden ir practicando, intentar aprender de las diferentes maneras que hay de aprender. Yo ahí estoy de acuerdo que a algunos alumnos es verdad que les entra más la materia escuchando, otros verdaderamente haciendo las actividades, otros. Pero es verdad que cada uno tiene un método de aprendizaje diferente que tiene incorporado, entonces el adaptarnos a cada uno de los o a hacer algo más que pueda valer para todos los aprendizajes es muy válido, pero muy complicado, ¿eh? Yo lo veo complicado. Bueno, yo simplemente era decir que ya hoy nos encontramos en un momento en el que el paradigma de educación es totalmente diferente. Otra cosa es que lo consigamos o no. Pero cuando estamos en un proceso de aprendizaje, lo que tenemos que adquirir, como ya se ha comentado, son habilidades, competencias, las podemos adquirir, como por aquí decían, de forma con diferentes metodologías. Cada una le puede ser más familiar una metodología u otra. El caso es que el protagonista del aprendizaje somos cada uno de nosotros. Ya no hay protagonistas como hasta hace poco, o incluso en algún momento todavía hoy podemos ver que el profesor o la profesora es el protagonista. Pero ya el profesor o la profesora ha quedado totalmente desbancado o desbancada. No es el protagonista, es quien aprende o quien tiene que adquirir esa habilidad o esa competencia. En este momento de la digitalización, no vamos a poder competir ya con los robots. Los robots automatizan ya determinados aprendizajes que antes los hacíamos nosotros. Ahora ya, pues aprender algo que hace un robot, pues es una pérdida de tiempo porque no vamos a poder competir con. Entonces se incorporan pues esas nuevas habilidades, esas nuevas competencias que se han presentado aquí, algunas de ellas. Luis hablaba del tema de la resistencia, no la resistencia, sino la adaptación al cambio, pues ahora se llama resiliencia. Entonces empezamos a hablar de nuevas terminologías, de nuevas competencias que estamos obligados a aprender y que implican nuestro protagonismo en ese proceso de aprendizaje y que el profesor, la profesora adquiera un nuevo rol, igual que la entidad educativa. Entonces, bueno, yo simplemente os animo a que los procesos tecnológicos, la digitalización, pues la dejemos a quien mejor la va a poder hacer que nosotros y nosotros conquistemos esas nuevas habilidades que son las que corresponden a quien pues hasta ahora pues somos sapiens y no sabemos si, bueno, pues en el futuro aparecerá o daremos otro paso evolutivo, pero de momento somos sapiens y nos corresponden esas habilidades propias del sapiens y no la robotización que la tienen que realizar los robots. Bueno, perdonad por tanta insistencia. Muchas gracias. Me ha gustado mucho lo del tema de la conquista. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta más? ¿No? Pues vamos a dar el cierre. A mí sí que me gustaría agradecer no solo a la universidad, que verdaderamente nos ha mostrado este espacio para vosotros, también a José María Peredo, que verdaderamente también ha sido la voz para que hoy estemos aquí, por supuesto a todo el equipo que tenéis de atrás, de compañeros de comunicación, de radio, que también están involucrados, los estudiantes de esas titulaciones que también están hoy aquí trabajando para hacer esto posible y por supuesto a todos los autores y a vosotros. Muchas gracias por estar aquí.